Catedral de Fe en español. Donde todos son bienvenidos. Donde todos son bienvenidos. Donde nadie es perfecto. Donde nadie es perfecto. Donde todo es posible. Donde todo es posible. Como le dijo Pastor Ron ahora va a estar con el Ministerio de Niños, va a compartir un tiempo con ellos y él me pidió hoy que compartiéramos la palabra de Dios con ustedes hoy. Y como siempre es un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco y ser parte del crecimiento que Dios ha comenzado en sus vidas. Hermanos, hoy yo voy a estar compartiendo del libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 44. Y vamos a estar viendo una historia muy famosa que le llaman la muerte de Lázaro. Pero yo le llamo cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos. El capítulo que vamos a leer está largo, pero vale la pena porque ahí vamos a poder ver el contexto. Así es que vamos a comenzar en el capítulo 11, en el versículo 1 de San Juan. Lea conmigo. Dice así: estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba él enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuramos Dios apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El versículo 11. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que
venido al mundo. Habiendo dicho esto, llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y habían salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 34. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud, para que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es sagrada y es bendita y trae salvación a nuestras vidas, Señor. Señor, permite que hoy, Señor, pueda tu palabra hacer su trabajo como lo ha hecho por los siglos, Señor. Que nuestros ojos puedan ser abiertos si están cerrados con una venda. Si nuestro corazón está hecho una piedra, calcificado, que tú nos puedas dar un corazón de carne, Señor. Toca el corazón de cada uno para que tu palabra tenga su acción en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Ok, es una historia un poco larga, pero vale la pena porque quería dárselas a ustedes en el contexto. Aquí lo que estamos viendo es que a Jesús le dan un mensaje, ¿verdad? Y le mandan un mensaje diciéndole que Lázaro, el que tú amas, Señor, está muy enfermo, ¿verdad? Esto se podría interpretar como alguien que está orando, porque aquí le mandan un mensaje a Jesús y le dicen, Lázaro, el que tú amas, está en Betania, está muy enfermo, Señor. Y no sé si se dan cuenta aquí, pero la Biblia dice que Jesús decidió no ir. Se tardó 2 días más para llegar a este lugar donde estaba Lázaro. Es más, se tardó 4 para llegar, porque antes tenían que caminar, no eran como hoy que se subían en su carro, subían en Davio y llegaban muy rápido. Todo era de caminar, para un lugar o para otro, en un burrito. Y aquí vemos que Jesús se tomó un tiempo y dijo que esta muerte le iba a dar la gloria al Padre, ¿verdad? Y esto nos habla un poquito, hermanos, de que Dios, aunque nosotros no lo podamos ver, Él siempre está en control de todo.
Dicen que Jesús nunca llega tarde. Yo digo que Jesús llega siempre justo a tiempo, cuando Él tiene que llegar, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo acá en esta historia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas aquí que podemos aprender de esta historia, de lo que pasó con la muerte de Lázaro, que podemos ver. Porque estas mujeres le enviaron un mensaje a Jesús, ¿verdad? Y Jesús todavía se tomó un tiempo para no llegar. Pero cuando Jesús empezó a caminar para esta aldea, llegando, cuando no había ni siquiera todavía llegado, llegó Marta a recibirlo, ¿verdad? Y luego llamaron a María, y luego salió María a encontrarse con el maestro, porque le dijeron, el maestro te llama, ¿verdad? Pero le quiero recordar que cuando Jesús ya llega, Él ya ha muerto por 4 días. Y la Biblia dice que estaban los judíos consolándola. En otras palabras, estaban haciendo lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, que es llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, sufrir con los que están sufriendo, ¿verdad? Y Él llega, por decir, tarde, ¿verdad? Y Marta le dice, Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Fíjese bien en esto. Aquí le están diciendo a Jesús, Señor, si usted hubiera llegado a tiempo, Lázaro no se hubiera muerto. ¿Algunos de ustedes alguna vez le han dicho a Jesús que se ha equivocado en sus oraciones? Tal vez no, pero en veces yo creo que lo hacemos en nuestra oración. Y le decimos, Señor, si tú hubieras hecho esto, si tú hubieras hecho lo otro. Y es básicamente lo que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado a tiempo, mi hermano no se hubiera muerto. Luego obviamente salió María, ¿verdad? Y ella se fue y se postró a los pies de Jesús. Y yo quiero que usted vea acá lo que podemos aprender de esto. Nosotros vemos, especialmente en la televisión, muchos de los predicadores que salen y pues agarran mucha mala reputación porque en vez piden dinero y envía tu dinero, envía tu semilla y ora por tu hijo y tu hijo se va a sanar. En otras palabras, demostramos todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Pero yo quiero que vea algo acá, lo que Jesús hizo antes de ir a levantar a Lázaro, que Él sabía, está muerto, pero yo lo voy a levantar. Pero Jesús no le dijo eso a María. Fíjense bien, cuando María se da cuenta que llegó el maestro, ella corre no a reclamarle, sino que ella corre a postrarse a sus pies. Y dice la Biblia que Jesús miró a María llorando y a los judíos que la estaban consolando. ¿Y qué fue la reacción primera de Jesús? Dice la Biblia que Él se conmovió y se estremeció. Es más, dice que Jesús lloró. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho si yo tuviera el poder de sanidad? María, levántate, para llorar, vamos a sanarlo ahorita. No. Fíjense bien lo que Jesús hizo. El Rey del universo, el que está en control de todo, tomó el tiempo de sufrir con María. Tomó el tiempo de estar con su dolor. Es muy diferente a lo que tal vez yo o usted haríamos con aquel que está sufriendo y que tiene una necesidad tan grande. A mí esto me habla mucho del Dios que nosotros servimos. Porque muchas personas ven a Jesús como Dios, pero no se acuerdan que Él es una persona. No se acuerdan que Él, como cuando Dios se le presentó a Moisés, no sé si se acuerdan de la historia, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dice, yo he oído el sufrir de mi pueblo, dice. Yo he visto su sufrimiento. Esto está hablando de un Dios personal, de un Dios que mira mi dolor. En otras palabras, el cristiano no está solo, aun cuando cree que está solo. El Señor está viendo su dolor, está ahí. Yo muchas veces le he dicho que Dios no promete una vida sin enfermedad, ni siquiera una vida sin la muerte, una vida sin sufrimiento,
Lo que Dios sí promete es que Él va a estar ahí con usted. Y eso es la promesa que Dios siempre va a cumplir. Eso a mí me habla cantidades del carácter de Dios, que Jesús se tomó el tiempo de llorar con María, de estremecerse. No hizo lo que iba a hacer inmediatamente, aunque Él sabía que Él lo iba a resucitar a Lázaro. Se tomó el tiempo de llorar con María. Muy diferente a lo que nosotros hacemos. Y me tomo el tiempo de hablar de esto porque en nuestra iglesia hay muchas necesidades. Y muchas veces escuchamos de mi hermana que le pasó tal cosa, del hijo de una hermana que se le fue a las drogas, de que ahora a tal persona le diagnosticaron cáncer. Y vemos las necesidades del pueblo entero y muchas veces es lo que pasa. Escuchamos, decimos, hermano, vamos a orar y volvemos a nuestra vida normal. Totalmente contrario a lo que Jesús demostró acá. Cuando Jesús, el que está encargado del universo, el que tiene muchas cosas que hacer, el que vino a cumplir la misión del Padre, tomó el tiempo de estar con María y de estar allí con su dolor. Y eso es lo que a mí me impresiona del Señor que nosotros servimos. Eso nos debería recordar a nosotros que la iglesia, el cristiano, se tiene que portar como Cristo. Una vez le dijeron a una persona que yo conocía, le dijo, ¿usted es Cristo? Y la persona obviamente dijo, no, yo no soy Cristo. Pero le dijeron, ¿sabes por qué te lo digo? Porque te comportas como Él. Y eso es lo que deberían decir de nosotros. Usted se comporta como Cristo. Y eso es lo que nosotros somos llamados, a comportarnos como Él, a sufrir cuando mi hermano sufre. Cuando Él se alegra y Él es bendecido, yo me tengo que alegrar por su bendición. Y cuando alguien está con tristeza, las palabras sobran. Muchas personas dicen, yo no voy con Él porque no sé qué decir. Bueno, las palabras sobran y en veces las palabras no hacen justicias, pero a veces cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando una necesidad muy grande, no tenemos que decir nada, solamente tenemos que estar allí. Un apretón de manos en veces es suficiente. Además, yo cuando tengo necesidad, alguien me ha abrazado sin decirme nada y a mí se me han salido las lágrimas. Porque las acciones hablan mucho más que una palabra en ese momento. Y eso es lo que Jesús nos demuestra acá. Que Jesús tomó el tiempo de atender el sufrimiento de esta mujer. A mí me recuerda esto también de la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio. No sé si se acuerdan de esa historia, también está en el libro de San Juan, donde esta mujer es encontrada en adulterio y los judíos la traen a Jesús para cuestionar a Jesús, para tenderle una trampa a Jesús, porque le dicen, maestro, encontramos a esta mujer en el acto de adulterio. Y dice, y la ley de Moisés dice que cuando alguien es encontrado en adulterio, una mujer especialmente, tiene que ser apedreada. Y le dicen los judíos a Jesús, pero ¿tú qué dices, Señor? Aquí no vienen estas personas que encontraron a esta mujer cometiendo un pecado bárbaro, no vienen por el bienestar de la mujer, vienen por que quieren tenderle una trampa a Jesús. En otras palabras, están usando el pecado, la vergüenza de esta mujer para tenderle una trampa a Jesús. Porque lo que pasaba era esto. Obviamente en ese tiempo estaba bajo ocupación romana y ninguna nación que estaba bajo ocupación romana podía tomar acción, por decir, darle una pena de muerte a alguien, porque los únicos que podían hacer eso eran los romanos, obviamente. Ellos no podían hacerlo, pero querían tenderle la trampa a Jesús porque sabían que la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Querían tenderle esa trampa a Jesús, porque si Jesús decía apedréenla, Jesús se metía en problema con el reino romano, porque él no podía decir que la ejecutaran. El reino romano tenía que dar esa orden. Pero si ellos decían, no, pero si Jesús decía no la apedreen, los judíos que decían, estás en contra de la ley de Moisés. Solo tenían, en otras palabras, la Biblia dice que lo querían atrapar. Pero Jesús
sabiendo sus pensamientos, porque Él es Dios, les dijo, bueno, pues así es la cosa, yo me voy con Moisés. Y dijo, y es más, la vamos a apedrear. Y ahorita voy a tomar una lista de los ejecutadores, de los que van a lanzar las piedras. Dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y luego Jesús empieza a escribir en el piso, en el polvo. Es la única vez que vemos que Jesús empieza a escribir algo. No sabemos lo que escribió. ¿Y qué es lo que pasa? Estos hombres empiezan a ir uno por uno. Hay muchos comentarios que dicen que tal vez Jesús empezó a escribir el pecado de cada uno que estaba ahí. Y empezó tal vez a mirar a un hombre y dijo, Susanita, tal persona, fraude, robo. En otras palabras, podemos ver que todos se fueron. Y Jesús le dijo a esta persona, ¿a dónde están los que te acusan, a esta mujer? Le dijo, Señor, se han ido todos. Y Jesús le dijo, pues yo tampoco te acuso. Dice, vete en paz y no peques más. Denle un aplauso, Señor, por eso. Lo que podemos ver ahí es algo, que todos los que no calificaban para ejecutar a esta mujer se fueron. El único que calificaba para ejecutar a esta mujer era Jesús. Pero Jesús no le dio eso, no le dio condenación, sino que le dio restauración a su vida. Le dijo, vete en paz. Porque Él era el único que calificaba para poder eso. Sabemos acá que Jesús, en vez de darle una condenación, le ofrece lo que Dios nos ha ofrecido a usted y a mí, que es el perdón, que es la paz que solamente el Señor puede dar a cada uno de nosotros. Y yo creo que eso vale la pena darle un aplauso a Él. Y traigo eso a ver para dar el ejemplo del carácter de Dios. Que Dios no tenía que darle el perdón a esa mujer, pero lo hizo. Por eso le llamamos que es un regalo de Dios. Y volviendo a la historia de María, donde vemos que Jesús toma el tiempo de compartir el sufrimiento de ellas, Jesús les dice, ¿a dónde está el cuerpo de Lázaro? Y pues obviamente lo llevan al sepulcro. Y cuando llegan ahí, Jesús les dice que remuevan la piedra de la tumba, porque antes ponían unas piedras muy grandes para sellar las cuevas o las tumbas donde estaban las personas. ¿Y qué es lo que le dijo Marta a Jesús? Le dijo, Señor, ya hiede. A los 4 días cualquier persona que se ha muerto empieza a hueler muy mal. Y Jesús le dijo, ¿qué no te dije, Marta? Que si tú crees en mí, vivirás. En otras palabras, le tuvo que volver a repetir lo mismo que le había dicho. Y obviamente el sepulcro lo abren. Y Jesús hace una oración para el beneficio del público que dice, Jesús, yo sé que tú, Señor, yo sé que, Padre, yo sé que usted me ha escuchado, pero vuelvo a orar por el beneficio de todas estas personas que están acá. Y la Biblia dice que Él le dijo, Lázaro, levántate. Pero yo lo estoy diciendo muy suave, yo soy muy pacífico. Porque yo creo que fue algo más así como, Lázaro, levántate. Y Lázaro, que estaba muerto, su cuerpo que estaba sin vida, seguramente su sangre, que estaba ya tal vez tostada, seca, empezó a circular. Su corazón volvió a palpitar. Su piel se volvió a rejuvenecer. Tal vez las células de su cerebro volvieron a avivarse y la Biblia dice que Lázaro se levantó y salió atado de las manos y de los pies. Yo imagino que él salió brincando porque se dio cuenta que Jesús le había dicho que se levantara. Yo le quiero recordar que esa voz que le mandó a Lázaro que se levantara fue la misma voz que le dijo a las aguas que se apartaran de la tierra en la creación, porque Jesús estaba en la creación. Jesús no nació con la Virgen María, Él vino a través de la Virgen María, pero Jesús ya estaba antes, Él es el creador
de los cielos y la tierra. No comenzó con la historia de María. Le quiero recordar que esa misma voz que le dijo a Lázaro, levántate, fue la misma voz que dijo, sea luz, y la luz se hizo. Fue la misma voz que ordenó al universo que se hiciera. Fue la misma voz que le dijo a la tierra que se pusiera en orden. A esa voz, Lázaro, la muerte no se pudo resistir y Lázaro salió. Esto Dios lo hizo, dice la Biblia, para el beneficio de los que estaban ahí presentes, para que creyeran que Jesús era quien era y que Dios lo había enviado. Y yo me pongo a pensar cuántas cosas el Señor hace por nuestro beneficio, para que nosotros creamos en Él y a Él. ¿Sabe, hermano? Muchos de los que estamos acá creemos en Él. Pero es diferente creer en Él y creerle a Él. Es algo diferente. Muchos creemos que hay un Dios. Muchos creemos que hay Jesús. Pero muy pocos le creen a Jesús. Hermano, déjeme decirle algo. Los demonios creen en Jesús. Pero son demonios. Si usted cree en Jesús y allí para su fe, lo único que lo califica eso es para ser un demonio. Pero para creerle a Él, tenemos que ser salvados, redimidos, entender que somos pecadores y que tenemos un regalo de salvación en nuestras vidas y que ahora ya no podemos seguir pecando y vivir una vida para Él. Podemos ver que Jesús levantó a Lázaro para que, por el beneficio de ellos, para que ellos creyeran. Pero nosotros lo podemos aplicar para recordarnos cómo trabaja la salvación, que yo siempre se lo repito y no me canso de repetírselo, que solamente Dios, solamente Jesús puede despertar al pecador de su pecado. Porque el pecador, cuando vive sin Jesucristo, está muerto. La Biblia lo hace esto muy claro, que el que está sin Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no se puede levantar solo. Necesita que Jesús le diga, levántate de entre los muertos. Y es cuando esa persona que es muerta en sus delitos y pecados se levanta con un nuevo corazón, ya no con corazón de piedra, sino con un corazón de carne, no con sus pensamientos iguales, pecaminosos, sino con nuevos pensamientos. Es algo que solamente Jesús puede hacer en la vida del pecador. Por eso yo no me canso, yo no puedo salvar a nadie. El único que puede salvar es Jesús. Pero en la cristianidad, obviamente vivimos en un país que queremos todo rápido. Yo en veces he estado enfrente de mi microwave con impaciencia porque mi sopa no está lo más rápido posible. Y desafortunadamente en la iglesia pasa lo mismo. Queremos salvar al pecador a toda costa y nos olvidamos que nuestro deber es ser fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a la evangelización, pero los resultados no son míos. Los resultados son pertenencia de Dios, son pertenencia del Espíritu Santo. Solo Jesús, solo el Espíritu Santo puede hacer que un muerto vuelva a vivir. Un muerto hablando en sus delitos y pecados. Hermanos, con esto voy a terminar. El milagro más grande que existe en la tierra es que Dios convierta a un pecador. El milagro más grande es que Dios cambie una mente, que cambie a una persona en su manera de pensar. El milagro más grande es ese, que Dios cambie a una persona y que ese esposo que ahora era malo, era mujeriego, ahora se convierta en el mejor esposo en el mundo. Y eso no lo puede hacer una persona en sus propias fuerzas. Eso es algo que solamente es un fruto del Espíritu y solamente el Señor lo puede hacer en la vida de la persona. Lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí luchamos con pecado en nuestras vidas? Y muchas veces peleamos con nuestro pecado porque peleamos solos. No tenemos
tiempo con el Señor, no tenemos tiempo con su palabra, pero queremos ganar las batallas. Yo había una vez en mi vida que, y esto es bien personal, yo creo que Dios habla a las personas a través de personas con que siempre siguiendo los parámetros bíblicos, que no puede salir de ahí, no puede ser nunca nada nuevo, siempre es algo que está respaldado por la Biblia. Y había un tiempo en mi vida que yo andaba bien mal. Y una vez estaba en un estudio bíblico y una señora que Dios la usaba me dijo, tú has ensuciado tus túnicas. Y yo de repente todo mi pecado se me vino, así como cuando David le dijeron, ese hombre eres tú, el que ha pecado. Y yo de repente dije, aquí me voy a avergonzar. Pero en la forma clásica del Señor, yo me acuerdo que las palabras que Dios me dijo. Y me acuerdo, esa hermana me dijo, inspirada por Dios, que creo, dijo, tú has ensuciado tus túnicas. Dice, y lo que tú has hecho, dice, solo tú y yo lo sabemos. Ven, necesito hablar contigo. Y yo me quedé sorprendido que el Señor no me avergonzó. Yo me quedé sorprendido que el Señor me dijo, lo que has hecho, solo tú y yo lo sabemos. Muy diferente a lo que nosotros hacemos. Que cuando miramos a alguien, queremos hacer un espectáculo de él. Cuando miramos a alguien, como él es un peor pecador que mí, pues hay que hablar mal de él. Pero no es lo que el Señor hace con nosotros. Ese es el Señor que usted y yo servimos. El Señor siempre que obra en nuestras vidas es para reconciliarnos a cada uno de nosotros. Así que yo le quiero animar, hermano, con esas palabras que nos recordemos que nosotros estamos llamados siempre a vivir, a hablar, a tratar a otras personas como Cristo habló con ellas, como Cristo los trató, porque es el único ejemplo a seguir. Si alguien quiere ser un hombre, tiene que seguir el ejemplo del hombre de hombres, y ese fue Jesús. Las mujeres igualmente seguimos a Jesús. Con eso, hermano, Dios le bendiga. Gracias, hermano, por estar aquí. Vamos a